Muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que madrugaron con nosotros y a todos los que se van conectando. Este es un compromiso que como AMIT, Asociación Médica Médico Investigan la Medicina Alternativa, queremos entregar una información y un poco más también de academia en todo nuestro propósito de investigar en medicina alternativa. El año pasado habíamos hecho un encuentro, vamos a hacer nuestro segundo encuentro y voy a presentarles, hacer como el programa de hoy. Vamos dando tiempito también que las personas vayan entrando, pero vamos a empezar. Muy buen día, muchísimas gracias. Bien, AMID entonces les da la bienvenida a este segundo simposio de medicina alternativa y complementaria integrativa. Temas de interés, no hay un tema especial, sino vamos a manejar cuatro temas bien interesantes. Bien, entonces esta es una imagen de nuestra AMID hace unos tiempos. Nuestro encuentro va hoy 17 de mayo de 9 a 1:20 aproximadamente. Este es nuestro horario. Este evento básicamente es remoto. Estamos por Zoom y se está grabando. Luego vamos a montarlo por YouTube para aquellas personas que no han podido presentarse hoy con nosotros y nos han solicitado que se puedan conectar a esta información más adelante. Bien, entonces este va a ser nuestro horario. Vamos a manejar inicialmente la inauguración, que es la que estamos haciendo. Estoy a cargo de ella. Luego la doctora Ana Milena Lozano, que nos acompaña desde Tuluá, nos va a hablar sobre el síndrome de Asia. Vengo yo a continuación hablándoles de estilo de vida. Luego hacemos una sesión de preguntas, haremos un breve descanso. Luego viene la doctora Manuelita Cortés en representación de la doctora Luisa Fernanda a hablar sobre Ayurveda y Burnout. Y luego nos acompañará nuestro ilustre profesor, maestro, guía de medicina alternativa, el doctor Eduardo Beltrán, sobre qué es en sí la medicina alternativa, cómo ha progresado, cómo ha avanzado y las proyecciones. Luego haremos una sesión de preguntas con respecto a los dos temas anteriores y haremos el cierre y fin de la emisión, como se dice por ahí. Entonces, damos por abierta, iniciamos este encuentro. Es un encuentro académico, pero es un encuentro también de colegas. Hay varias personas que se están conectando, hay gente de afuera, de otros países y que se han comprometido con este horario a estar con nosotros. Bienvenidos nuestros colegas externos en el país y nosotros que estamos aquí siempre solidarios. Bien, entonces voy a presentar a la doctora, vamos a darle comienzo a que la doctora Milena es una amiga muy querida, es alumna también, pero sobre todo hay una amistad entrañable con ella. La doctora Ana Milena es médica integrativa y funcional. Ella se graduó como médico cirujano de la Universidad Libre en Colombia. Desde muy niña en estas lides tuvo la convicción temprana de contribuir a la sanación de las personas. Desde sus primeros años de práctica, cuestionó mucho el modelo convencional y empezó a buscar alternativas para ver cómo se podía apoyar la salud y tratar no solamente los síntomas, sino ir más allá. En 2022 inicia estudios en medicina integrativa en la Universidad Corpas de Bogotá. Desde entonces ha continuado su formación, ha realizado un doctorado en naturopatía en el Trinity School en Estados Unidos, un diplomado en medicina funcional con la FOS. Actualmente está en proceso de certificación con el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos. Ha estudiado nutrición y genética en España y pues realmente a todos los estudios están apoyándole a ella en sus herramientas para abordar enfermedades crónicas y autoinmunes con un enfoque en corregir estas causas subyacentes. En el año 2021, y esto es muy significativo, se le diagnosticó a ella como paciente el síndrome de Asia por implantes mamarios y ella inició un tratamiento funcional para rehabilitar su sistema inmunológico. Esta experiencia personal la fortaleció muchísimo en su compromiso para ayudar a otras mujeres a recuperar su salud luego de esta condición y de esta situación. Con agradecimiento por la confianza de sus pacientes, la doctora Ana Milena continúa aprendiendo de cada uno de ellos. Está muy dedicada a la medicina integrativa y funcional y resume pues la pasión, el compromiso de seguir ayudando a mejorar la salud y el bienestar.
Ella es una invitada muy especial porque ha escrito un libro, quiero que también nos comparta un poco de eso, sobre su experiencia como paciente y luego como médico ayudando a las personas a través de la condición y de la situación del síndrome de Asia. Bien, los dejo con la doctora Ana Milena. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en esta mañana del sábado. Muchas gracias a Mit, muchas gracias a Claudita, porque así es como siempre hablo de ella, que ha sido no solamente mi maestra, soy alumna de ella, sino que también ha sido mi amiga y mi médico durante muchos años. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar de un tema. Voy a empezar a compartir pantalla. Aquí me dice que el anfitrión no permite el uso compartido de varios Ya, presentadores. ¿listo? Ok. Cuando vean mi pantalla, por favor, me avisan. ¿Ya la están viendo? No sé si ya estén viendo ustedes mi pantalla, creo que no. Bueno, ahí están viendo mi pantalla ya, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir si están viendo la pantalla en este momento? Sí, Ana Milena, ya estamos viendo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que genera mucha controversia realmente. Es un tema que aparenta ser nuevo, pero realmente de este tema se está hablando desde hace 24 años. Hoy voy a hablar sobre una visión integral desde la medicina integrativa del síndrome de Asia por implantes mamarios. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Porque realmente llevo muchos años en medicina integrativa, tengo un estilo de vida muy sano, pero venía presentando una cantidad de síntomas inespecíficos que iban y venían en el tiempo, que yo tal vez normalicé pensando que eran estados de estrés que tenía, que a veces ni siquiera lo sentía. Pero hacia el año 2020 mi salud colapsó con 3 enfermedades autoinmunes al tiempo. Durante mes y medio se presentaron 3 tipos de autoinmunidades, que eso pues obviamente no era lógico. Y me llevó a una serie de alteraciones en mi salud no solo física, sino en mi salud emocional también. Y luego soy diagnosticada por una enfermedad que no tenía ni idea que existía, que era el síndrome de Asia por implantes mamarios. Y esto me llevó a empezar a estudiar qué era lo que le había pasado a mi cuerpo y hasta el día de hoy atiendo pacientes con síndrome de Asia y otras patologías, pero creo que la enfermedad me llevó a divulgar este tema que genera muchísima controversia realmente entre la comunidad médica también y que a veces hemos visto que esto se ha vuelto un boom porque muchas personas como actrices, modelos están saliendo a hablar en sus redes sociales hablando de que se quitaron las prótesis mamarias por algunos padecimientos de salud. Entonces vamos a entrar en el tema. Primero vamos a explicar que el síndrome de Asia es un acrónimo que traduce síndrome autoinmune autoinflamatorio inducido por adyuvantes. Fue descubierto en el año 2011 por el doctor Yehuda Schonfeld y cuando la palabra síndrome aparece, nosotros como médicos sabemos que es un conjunto de síntomas y signos muy variados que se pueden presentar en diferentes patologías. Esto es lo que más crea confusión en el momento de uno hacer un diagnóstico porque no tiene unos síntomas específicos. Adyuvante es cualquier sustancia capaz de potenciar o desencadenar una respuesta inmunológica. Y tenemos varios tipos de adyuvantes que hay, como son de uso médico y adyuvantes de uso estético. Él es el doctor Yehuda Schonfeld. Cuando a mí me hacen el diagnóstico, yo no sabía qué era eso, me regala el cirujano plástico que fue el que me diagnosticó 2 artículos médicos impresos y uno de ellos era del doctor Yehuda, donde encontré su correo electrónico porque es una persona que realmente no tiene redes sociales. Le escribí, quería aprender
y él muy amablemente me responde y me da acceso al Instituto de Inmunología Chiva, de la cual él es director, y ahí casi todas las diapositivas que yo traigo son estudios del grupo del doctor Yehuda. Él es un médico internista, inmunólogo y reumatólogo que descubrió el síndrome de Asia en el año 2011. Es actualmente profesor universitario de la Universidad de Tel Aviv, de la Facultad de Medicina, y el director del Centro de Inmunología de Chiva. ¿Cuáles son los tipos de ayudantes que existen? Tenemos ayudantes de uso médico, como son las prótesis valvulares cardíacas, las prótesis ortopédicas, en oftalmología, los lentes intraoculares, tenemos también materiales de sutura, catéteres, marcapasos, también tenemos otros implantes como los implantes dentales y tenemos también en estética algunos como son las prótesis mamarias, las prótesis glúteas, que han sido utilizadas desde hace más de 50 años. Pero tenemos otros ayudantes que son muy utilizados, que son las vacunas. Las vacunas tienen unos ayudantes que son muy estudiados por estos grupos, que son el escualeno y el aluminio como desencadenantes de síndromes de Asia. Tenemos también que se va a generar síndrome de Asia por sustancias ilegales como son los biopolímeros. Los biopolímeros van a generar unas reacciones y complicaciones locales como son las úlceras, el lívido reticulares, los nódulos y migración de cuerpo extraño. Yo hace 2 años vi una paciente que me impactó muchísimo. Ella es venezolana y ella tuvo un cuadro clínico compatible con un tromboembolismo pulmonar y cuando ya llega a urgencias la estabilizan y le empiezan a hacer todos sus exámenes para diagnosticar el tromboembolismo, encuentran que tenía migración de biopolímeros a pulmón y había generado todo este cuadro. Complicaciones sistémicas de los biopolímeros, tenemos poliartralgias, mialgias, alteraciones cognitivas y alteraciones del sueño. También hay otros tipos de ayudantes que son muy utilizados en medicina estética. Algunos son sustancias legales y otros no. Como por ejemplo, tenemos la hidroxiapatita de calcio. Estos son muy utilizados sobre todo en rellenos en este momento. Tenemos el colágeno, el ácido hialurónico, y legales como los aceites industriales y la silicona líquida. También tenemos la policrilamida, el hidrogel, el ácido poliláctico y el polimetilmetilcrilato. Todos ellos se han encontrado que van a generar alteraciones como proliferación celular, alteración de la viabilidad celular, efecto de toxicidad, respuestas inflamatorias y expresión de citoquinas inflamatorias. La enfermedad por implantes mamarios fue por primera vez reconocida por la FDA en el año 2019. Encuentra que hay una relación entre las prótesis de silicona y alteraciones de autoinmunidad. Así que si ustedes buscan, van a encontrar que la FDA ya le dio la categoría de enfermedad por implante mamario en el año 2019. Pero, ¿cuáles son esos componentes de las prótesis? Hay varios tipos de prótesis y esto quiero aclararlos. Todas tienen un recubrimiento de silicona. Hay 2 tipos de rellenos, unas que tienen rellenos de silicona y otras que tienen rellenos de solución salina. Ambas van a generar lo mismo porque tienen un envoltorio de silicona. Y hay algunas que tienen textura, que se llaman las texturizadas, y otras que son lisas. Las texturizadas aparentemente son las que tienen mayor confiabilidad de que no tengan ruptura. Pero, ¿qué hay en estos componentes de las prótesis? Tenemos que el principal componente es el siloxano. El siloxano es un polímero compuesto por átomos de silicio, de hidrógeno, de oxígeno y de carbono unidos a grupos metilos. Y hay varios tipos de siloxanos, como son el tipo D3, D4, D5, D7 y ahí me faltó el D6. ¿Qué quiere decir esto? El siloxano tipo D3 es porque tiene 3 átomos de silicio, 3 de oxígeno, 3 de hidrógeno y 3 de carbono, y así sucesivamente. Estos siloxanos han sido utilizados durante muchísimos años, no solo en la industria médica, sino también en la industria cosmética, en el cuidado personal y también se ha utilizado en revestimientos de pinturas.
En los productos de cuidado personal, los tenemos presentes en el shampoo, en los acondicionadores, en todas las cremas de cuidado corporal, en las lociones, en los desodorantes. Pero ocurrió algo muy curioso. En el año 2020, la Unión Europea decide prohibir los siloxanos de 4, de 5 y de 6. Encontró que eran tóxicos, bioacumulables y que podían causar alteraciones del sistema nervioso y eran inductores de células cancerígenas, por lo cual fueron retirados de este tipo de productos para el cuidado personal. Pero todavía siguen estando presentes en las prótesis de silicona que se siguen utilizando. También tenemos que se encuentran metales pesados, como el aluminio, el níquel, el antimonio, el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el plomo, el talio, el mercurio, el bario, el platino, el estaño y el plomo. Y nosotros sabemos que los metales pesados son sustancias tóxicas que van a generar alteraciones hormonales porque son disruptores endocrinos, van a generar neurotoxicidad, van a generar alteraciones del sistema inmunológico, del sistema cardiovascular y del sistema metabólico. Hay un artículo muy interesante porque acá en Colombia usualmente es muy difícil encontrar, pero este lo hicieron el año pasado, una revisión de diferentes artículos médicos y fue colombiano. Aquí se los dejo abajo porque ellos revisaron 45 artículos diferentes donde encontraron todas las alteraciones que generan estos metales pesados y los siloxanos en nuestra salud. ¿Qué tan seguras son las prótesis de silicona, las prótesis mamarias? Es lo que uno siempre pregunta cuando uno va a este tipo de cirugías. Pues la FDA en el año 2021 empieza a categorizar nuevamente las prótesis de silicona y les coloca que son un dispositivo médico clase 3. Esto quiere decir que es un dispositivo de muy alto riesgo. La segunda pregunta que uno siempre se hace cuando va a estas cirugías es ¿cuánto tiempo van a durar? En mi época, yo las tuve 19 años, duraban para toda la vida. Eso era lo que se creía y pues todos sabemos que en medicina las cosas van a ir cambiando. A mí me colocaron unas prótesis texturizadas que eran las mejores y las más durables, pero eso ha ido cambiando. Ya se sabe que las prótesis no duran toda la vida y que aparte de eso se debe de hacer un recambio a los 10 años. Normalmente se dice que después de los 10 años se pueden presentar microfugas de silicona porque se va adelgazando obviamente este envoltorio. Pero en muchos artículos se encuentra que toda esta sintomatología del síndrome de Asia, la mayoría de pacientes las empieza a referir después de los 10 años. O sea que sí hay una relación clara en que hay microfugas y el desarrollo de todos estos síntomas. Regla de los 10 años. Hay bastantes artículos sobre esto, sobre las microfugas de silicona. Hay uno que es muy viejo, que es en el año 1979. El doctor Berman encuentra que se genera un exudado de 300 miligramos por año de silicona. Recordemos que la glándula mamaria es la que tiene mayor cantidad de terminaciones de nuestro tejido linfático. Entonces, imagínense 300 miligramos al año. Yo tuve 19 años estas prótesis y aparte de eso ya les conté todos los componentes que tienen. Entonces, ¿qué va a generar esto en nuestro cuerpo? En el año 1981, Boomer ya encuentra que hay migración hacia otros órganos y se le da el término cuando se encuentra silicona en otros órganos de siliconoma. Y yo veo continuamente pacientes con ecografías mamarias, prótesis de silicona íntegras y reportan en la ecografía siliconoma en ganglios axilares y tienen la prótesis íntegra. Se ha encontrado migración de silicona, según los estudios, en hígado, en pulmón y hasta en cerebro. En el año 2021,
la revista JAMA entra con un artículo él es un bioquímico, el doctor Henrik Dickman, en donde ya habla del sangrado de silicona. Entonces, pensemos en todo esto, qué tan seguras, qué tan saludables son. Nosotros desde nuestra formación de medicina integrativa, que siempre estamos buscando en nuestros pacientes la exposición a tóxicos medioambientales, y si una paciente tiene cualquiera de estas sustancias o las prótesis, pues imaginémonos qué está sucediendo. Vamos a hablar un poquito de la historia. En el año 1887 se hizo la primera reconstrucción mamaria por el cirujano francés Benoit. Él lo que hace es traer el colgajo de la mama sana y lo coloca, ese pedículo de la mama sana, en la mama contraria que había tenido una cirugía por tumor. Pero estamos hablando de la época victoriana, eso fue demasiado audaz para la época y definitivamente prohibieron este tipo de cirugías. En el año 1895 se realizó ya una mamoplastia realizada con un lipoma extraída de la región lumbar por el cirujano alemán Vincent, pero los resultados estéticos no fueron los mejores, por lo cual no se volvió a realizar. En el año 1938 se sintetizó por primera vez el polidimetisilxano. En el año 1940 se empezó a incrementar el volumen de mamas aplicando inyecciones de parafina y de aceites, con unas complicaciones desastrosas, por lo cual esto no se volvió a hacer. En 1947 se utilizó la silicona por primera vez, pero con fines médicos, en catéteres, en suturas y en válvulas cardíacas. Y en el año 1961, dos cirujanos plásticos estadounidenses, el doctor Crowin y Gerard, fueron los que crearon la primera prótesis con implantes de silicona, y desde ahí hasta la fecha se han cambiado y se han encontrado más de 240 tipos de implantes diferentes de prótesis de silicona. En el año 1962, estos dos cirujanos realizaron la primera cirugía de mamoplastia con prótesis de silicona. Ahora vamos a empezar a entrar un poquito en qué sucede con todo esto. Primero, hablamos que el síndrome de Asia es una reacción de autoinflamación. Todos sabemos que la base para cualquier enfermedad que se tenga es la inflamación crónica persistente. Cuando vamos a este tipo de cirugía, se va a generar una inflamación aguda que es benéfica para cicatrizar y restaurar los tejidos. Pero como se deja allí este adyuvante, se va a generar una inflamación crónica persistente de bajo grado. Ya esta inflamación aguda va a pasar a una inflamación crónica, porque pues obviamente tenemos allí un adyuvante que va a generar una respuesta. Así que esta inflamación crónica de bajo grado es la base para todo lo que se va a desarrollar después. Y ahora vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome de Asia. Esta diapositiva la tomé del primer estudio que se publicó en el año 2011 del grupo del doctor Yehuda, Akmon y Levin, los doctores Watat y Amintal. Aquí vamos a explicar qué es el síndrome de Asia desde la parte de todas las reacciones autoinmunes que se empiezan a generar. Hay diferentes estudios que evidencian que el síndrome de Asia altera diferentes vías celulares dependiendo del adyuvante o de la molécula que se esté estudiando. Así que no es lo mismo la respuesta celular en una prótesis ortopédica a lo que vamos a ver hoy. Este estudio muestra cómo el adyuvante de las vacunas, como el aluminio y el escualeno, las prótesis de silicona y los biopolímeros tienen la misma reacción. Para que todo esto ocurra, el síndrome de Asia independiente, eso sí, del adyuvante, siempre ellos van a hablar que hay una predisposición genética. Encuentran una relación de algunos alelos o alotipos implicados, como son los alelos principalmente los HLA del tipo 2, los cuales van a favorecer la presentación de estas moléculas como un superantígeno.
El adyuvante, ¿qué va a hacer? Va a potencializar la presentación del antígeno, el cual se va a unir a los diferentes receptores tipo TOL. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando se une a estos receptores, se va a reunir como PAMs. PAMs, recordemos que son esos patrones moleculares asociados a patógenos que se van a procesar de la misma manera por el sistema inmune innato. Además, va a favorecer también el reclutamiento de células dendríticas. También vamos a tener que esta célula presentadora de antígenos va a activar a los linfocitos T y se va a generar una producción de diferentes citoquinas. A nivel de los monocitos ocurre algo muy interesante cuando uno lee este artículo, y es que se activan los monocitos y se genera una migración intracitoplasmática de estos monocitos con alteración de su estructura cuando ellos están unidos o adheridos a la silicona. También se va a generar en ese momento una capa o biofilm generada por estos monocitos que está alrededor de esta prótesis de silicona. Pero esta capa biofilm que ellos forman, también se observa una alteración en los pseudópodos de estos monocitos que los va a hacer que se fijen mucho más alrededor de la prótesis, generando daño tisular. Estos monocitos son los que empiezan a generar toda esa respuesta para que se vaya formando algo que vamos a hablar más adelante, que se llama la cápsula. Pero lo característico es la alteración de esa estructura del monocito y también la migración de todas esas estructuras intracitoplasmáticas muy características cuando ellos empiezan a formar la capa biofilm alrededor de la prótesis de silicona. Entonces, ¿todo esto a qué va a llevar? A que se active el inflamosoma, a que se activen las células plasmáticas, y esto va a llevar a una mayor expresión de ciertas líneas de las TH1, TH17 y las TH2. Y esto al final se va a traducir en una alteración de los linfocitos T reguladores que van a llevar a mucho más daño celular. Esta es la principal respuesta que se genera, pero también hay otras que se van a producir perpetuando más la inflamación. Estos son otros mecanismos que van a empezar a generar que esa inflamación se perpetúe. Primero, pues el proceso inflamatorio agudo y crónico que va a empezar a generar ese granuloma o ese tejido fibrótico que está formado alrededor de la cápsula. Segundo, se ha encontrado también infecciones bacterianas subclínicas en esa cápsula producidas por Staphylococcus epidermidis que van a llevar a más incremento de las interleuquinas 6 e inhibición de los linfocitos T reguladores. Y se encuentra también en las cápsulas un aumento en la respuesta TH1 y TH2. Pero en cuanto a esos factores predisponentes, también ellos, ¿qué van a encontrar? Primero, que definitivamente la silicona es la que va a favorecer esta inflamación crónica, generando esa disregulación del sistema inmune. Esto va a llevar a una activación policlonal. Y esta activación policlonal puede dirigir dos vías. La más frecuente es que se altere la inmunidad adaptativa, generando autoanticuerpos y las manifestaciones de autoinmunidad. Y la segunda línea, que es la menos frecuente, es la inestabilidad genética, que va a llevar a una activación monoclonal con transformación celular y empieza a generarse estados linfoproliferativos, generando el linfoma anaplásico de células grandes, que es el tipo de cáncer que se asocia a las prótesis de silicona y que se va a desarrollar en la cápsula o en ese tejido fibrótico o granulomatoso que se forma alrededor. Hay que tener en cuenta también los factores de riesgo. Ellos siempre dicen que se debería de revisar la condición autoinmune que puede tener un paciente o una paciente cuando va a este tipo de cirugías. Pero es que desafortunadamente cuando uno va a este tipo de cirugías, aparentemente estamos sanos,
Y pues obviamente nunca nos hacen la pregunta cómo, si hay antecedentes familiares de autoinmunidad, que es muy importante. Este es algo importante, pero en mi caso, por ejemplo, desconozco familiares que tengan autoinmunidad. Lo otro que se debe preguntar siempre, porque es un factor de riesgo, es si la paciente tiene en ese momento alguna condición autoinmune. Yo he tenido pacientes que han ido a este tipo de cirugías con enfermedades autoinmunes que han estado controladas. Entonces, después de eso, tengo una paciente que tenía un lupus, se opera y a los 3 años hace una esclerosis múltiple también. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Ellos recomiendan también hacer marcadores para hacer estudios de los halotipos HLA, pero todos sabemos que estos son estudios demasiado costosos que obviamente no se van a hacer. Pero también podemos preguntar, indagar sobre la formación de autoanticuerpos. Y aquí sí entraríamos nosotros recomendando hacer los anticuerpos antinucleares, que son económicos, pero nos van a poder decir cómo está ese estado o de inflamación, o si está pasando por un espectro autoinmune, o si ya tiene en camino una autoinmunidad. Y este es un examen que sí se debería de mandar inclusive como prequirúrgico para este tipo de cirugías. Y en cuanto a el linfoma anaplásico de células grandes, los factores de riesgo serían, uno, que el paciente tenga algún antecedente de estados linfoproliferativos o que tenga antecedentes familiares de lo mismo. Esta es una diapositiva se presentó una charla que dio el doctor Yehuda en el Cora Congress del año 2020, en donde él explicaba también que todos estos síntomas inespecíficos como la fatiga, los dolores, alteraciones de memoria, alteraciones del sueño, boca seca, palpitaciones, alteraciones cognitivas, ojo seco, dolores de cabeza, depresión, dolores articular, parestesias, visión borrosa, caída del cabello y un largo etcétera, tenía una base científica. Él encuentra en este estudio, que ahí se los dejo abajo, que las pacientes que tienen prótesis de silicona iban a formar autoanticuerpos contra el sistema nervioso autónomo, y él lo denomina disautonomía autoinmune por implantes mamarios. ¿Qué se encontró? Que se formaban autoanticuerpos contra receptores acoplados a proteínas G del sistema nervioso autónomo. Se formaban autoanticuerpos contra receptores como por ejemplo los de la angiotensina 1 y 2, que son los que van a actuar en nuestro sistema simpático, tienen efecto cardiovascular, ayudan a la secreción de aldosterona, de la vasopresina, actúan en la contractilidad cardíaca, en actividad noradrenérgica periférica, alteraciones en los receptores beta adrenérgicos, en donde vamos a encontrar también que ellos van a actuar en diferentes funciones celulares, van a mediar su acción por medio de las uniones a las catecolaminas. Intervienen en procesos como son vasoconstricción, contracción del músculo liso, frecuencia cardíaca, liberación de renina, metabolismo de la glucosa. Alteraciones también en receptores muscarínicos, todos estos ubicados en las membranas celulares postsinápticas y son responsables de la actividad del sistema nervioso parasimpático y la acetilcolina. Encontraron anticuerpos contra las endotelinas, encontraron anticuerpos contra los receptores de serotonina y melatonina. Entonces, sí estamos encontrando una base científica a tantos síntomas inespecíficos por esa formación de autoanticuerpos contra el sistema nervioso autónomo, que como todos sabemos, regula todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar del segundo paso, ese proceso de autoinmunidad. Realmente hablar de autoinmunidad es un proceso muy complejo porque incluye diferentes factores detonantes que están involucrados en nuestro estilo de vida, sumado a factores ambientales como exposición a agentes tóxicos, a químicos, a tabaco, al alcohol, agentes infecciosos, inclusive también el género. Nuestro género femenino está a mayor predisposición a enfermedades autoinmunes. Todo esto va a llevar que se nos altere nuestra inmunidad innata, favoreciendo que tengamos una mayor manifestación clínica tanto en las células beta reactivas, productoras de autoanticuerpos, como en las células T productoras de citoquinas. Entonces, para que este estado de autoinmunidad se genere,
Pueden pasar días, meses o años, porque esto depende de la predisposición de cada paciente, de esa predisposición genética y de estos eventos detonantes. ¿Qué pasa? La mayoría de los estudios dicen que los síntomas se van a generar a los 10 años, pero nosotros sabemos que cada cuerpo es diferente. Por eso he tenido pacientes que desde el día cero ya te están diciendo, me coloqué las prótesis y me empezó a dar tal cosa. Entonces, tenemos que el primer paso para desarrollar una autoinmunidad definitivamente es la inflamación crónica persistente. Y nuestros pacientes, ¿será que están llegando con una inflamación controlada y regulada a este tipo de cirugías? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Esta inflamación crónica persistente finalmente, ¿a qué me va a llevar? A la pérdida de la tolerancia inmunológica y a que se inicie el ataque a nuestro propio cuerpo. ¿Qué le empieza a suceder a nuestro cuerpo? Pues ya sabemos que toda esa respuesta inflamatoria va a aparecer en un tiempo muy diferente de paciente a paciente, que todo depende de los factores epigenéticos que todos conocemos, que es la interacción entre nuestros genes y el medio ambiente. Sí, hay unos artículos que dicen no a todas les va a dar, y eso está claro, no a todas les va a dar. Pero yo siempre hago esta pregunta, ¿será que todas están sanas así no tengan esos síntomas? Porque ya sabemos que hay una inflamación crónica y que mientras esté el adyuvante ya vimos toda esa fisiopatología que empieza a pasar en nuestro sistema inmune. Entonces, he visto como factores detonantes como situaciones estresantes emocionales. Hemos visto también como infecciones, vacunas después de una cirugía. Es frecuente que las pacientes hacen el recambio de sus prótesis porque ya pasaron 10 años. Al hacer el recambio de las prótesis se inician toda esta sintomatología cuando van a este tipo de cirugías. Todo esto empieza a activar la enfermedad. ¿Qué le empieza a suceder a nuestro cuerpo? A nivel del sistema inmune, pues obviamente ya no va a responder. Empiezan a generar muchísimas alergias, infecciones a repetición. A nivel de la barrera intestinal, va a haber daño de esa barrera intestinal y recordemos que el 80% de nuestras defensas está allí. Esto me va a generar un intestino permeable, entonces va a haber mayor paso de toxinas, de microorganismos, inclusive de alimentos sin digerir y se va a perpetuar muchísimo más la inflamación. A nivel del sistema nervioso, ¿qué va a suceder? Una neuroinflamación de esa barrera hematoencefálica por alteración del eje intestino-cerebro, con mayor inflamación y mayor acúmulo de toxinas. A nivel del sistema respiratorio, pues alteración de la barrera también pulmonar produciendo alergias. Y hay un síntoma que es muy característico en las pacientes que es sensación de disnea o ahogo. No puedo respirar. Esto se puede presentar o por las alergias, pero generalmente se produce por un efecto mecánico. Las prótesis, normalmente las prótesis que he visto más grandes realmente han sido de 450 gramos cada una, pues esto es un peso muerto que tenemos en esa glándula mamaria, en donde los músculos pectorales de nosotras no están desarrollados para ese peso y aparte de eso los músculos intercostales y el diafragma, todos estos implicados en la respiración, ¿qué va a suceder? Este peso muerto genera un efecto mecánico en donde nuestro tórax no se puede expandir adecuadamente durante la respiración, entonces las respiraciones se hacen mal, se hacen torácicas y cuando las pacientes se explantan, casi la mayoría dicen, pude respirar. Claro, se abre nuestro tórax normalmente. Entonces, esto es un síntoma muy característico. Alteraciones del sistema óseo y sistema muscular, se va a generar muchísima inflamación. Volvemos al efecto mecánico, se ve muchísima rectificación de la columna cervical. La mayoría de pacientes tienen artrosis, tienen alteraciones de fascitis, inclusive también allí en esa columna, algunas ya tienen antecedentes de cirugías de columna con barras de titanio allí, entonces más ayudantes se les van a colocar a ellas. Veo frecuentemente pacientes muy jóvenes con artrosis y unos envejecimientos a nivel del sistema óseo impresionante. A nivel de mitocondria, vamos a hablar de una falla en la producción de energía. Hay una mitocondriopatía, esto por un exceso, obviamente, de radicales libres que llevan a un estrés oxidativo que se va a traducir en los pacientes en un cansancio y en un estado de fatiga crónica. Disruptores endocrinos, ya les hablé de los componentes y esto va a generar en las pacientes ovario poliquístico, alteraciones del ciclo menstrual, infertilidad de causa desconocida, menopausia precoz. Hay unos artículos muy interesantes donde también los relacionan con
abortos espontáneos, retardo del crecimiento intrauterino, y hace poco revisé unos artículos con una pediatra en donde se encontró también paso de todas estas sustancias a través de la leche materna, y se hacían estudios a estos bebés y encontraban metales pesados en ellos. Entonces, esto sí, hay que tener mucha precaución. En cuanto al sistema inmune, ¿qué va a pasar? Pues obviamente se van a desarrollar durante el tiempo que se tengan las prótesis cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Las más frecuentes: el lupus, la artritis, la tiroiditis de Hashimoto, la esclerosis múltiple, colitis, síndrome de Sjögren, la esclerodermia, pero hay un largo etcétera, porque todos tenemos que tener en cuenta esa predisposición que se traiga. Y el daño más grave que puede ocurrir en nuestro sistema inmune definitivamente es el cáncer. Afortunadamente, las estadísticas muestran el 0.2% del desarrollo del linfoma anaplásico de células grandes o del carcinoma de células escamosas. ¿Cuáles son los síntomas? La FDA en el año 2023 dijo el top 10 de los síntomas más frecuentes. Entre esos está la fatiga crónica, las artralgias, las mialgias, las alteraciones neurológicas cognitivas, de memoria, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, neblina mental, ataques de pánico, vértigo, tinnitus, dolores neuropáticos, evolución hacia enfermedades autoinmunes, dolores en los senos, la mastalgia. Yo la tuve desde el día 0, ese fue el síntoma que me acompañó todos estos años. Dolor torácico, síntomas digestivos, sensibilidad a alimentos, alergias en la piel, edemas articulares, edemas cutáneos, linfoadenopatías, caída del cabello, síntomas digestivos 100% de los pacientes, alergias, infecciones a repetición y alteraciones hormonales por los disruptores endocrinos. Tristemente, así vemos las pacientes que tienen toda esa cantidad de síntomas que ustedes acaban de ver. Les han hecho infinidad de exámenes, pero ninguno es concluyente. Al final no tienen nada, tienen muchos síntomas, no tienen nada, y terminan como una polifarmacia con antibióticos, con antiácidos, con analgésicos, con tratamientos psiquiátricos, con múltiples tratamientos que ellas mismas se automedican, multivitamínicos, todo lo que ustedes quieran. Eso parece una polifarmacia realmente, y esto es muy triste verlas así cuando podemos empezar a hacer un diagnóstico oportuno. Pero ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Realmente no hay un examen a la fecha para yo poder hacer el diagnóstico del síndrome de asma. Se hace un diagnóstico por exclusión. Ya se han hecho diferentes exámenes para ir nosotros descartando enfermedades autoinmunes, y si no se encuentra nada y esta paciente es portadora de prótesis mamarias o tiene cualquier otro adyuvante, tenemos que sospechar por clínica de un síndrome de asma. Para eso están los criterios del Dr. Yehuda Schonfeld. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores: cuando tenemos dos criterios mayores, hacemos diagnóstico clínico, como es exposición al estímulo, fatiga crónica, trastorno del sueño, ansiedad, déficit de atención, concentración, memoria o neblina mental, dolores articulares o musculares, manifestaciones neurológicas, caída del cabello, mejoría de los síntomas después del retiro del estímulo. Esto ya se haría después. Yo las pacientes las veo antes, después de la explantación, y les hago seguimiento hasta los 6 meses. Y ellas mismas refieren casi siempre al mes los síntomas que se han ido yendo. Y la biopsia típica, ¿de qué? De la cápsula que recubre la prótesis mamaria. Esto es muy importante hacerlo. En cuanto a criterios menores, tenemos un criterio mayor que sería la exposición al estímulo, y dos criterios menores como son síntomas digestivos, síndrome de intestino irritable, el desarrollo de alguna enfermedad autoinmune durante el tiempo que se tengan las prótesis, formación de autoanticuerpos contra el adyuvante, o que tengan marcadores HLA positivos. ¿Cuáles serían los exámenes de apoyo diagnóstico que nosotros podemos hacer? Primero, los anticuerpos antinucleares son económicos, nos van a brindar mucha información. Se va pasando durante este tiempo de las prótesis por unos estadios antes de llegar también a las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos que el estadio 1, hay una pérdida de la tolerancia a los químicos, las pacientes empiezan a referir que se volvieron sensibles a los olores, a las cremas, hay una sensibilidad a los químicos.
podemos hacerlos sanas, puede que salgan positivos o no, y definitivamente no hay síntomas de enfermedad, así que lo pasamos desapercibido. En el estadio 2 ya hay una pérdida de la tolerancia oral. El paciente le dice a uno, tengo muchos síntomas digestivos y ya tiene sensibilidad alimenticia. Puede que los SANAS salgan positivos o negativos, pero hay síntomas específicas de enfermedad, generalmente terminan con diagnóstico de colon irritable y pues también desapercibimos el problema. Y cuando ya pasamos al estadio 3, ya hay una pérdida de la autotolerancia. Los ANAS casi siempre ya están positivos y por lo regular uno ve unas diluciones muy bajas que el médico convencional no les da mucha importancia, nosotros sí, porque ya sabemos que algo está pasando en ese sistema inmune y ya empieza el desarrollo de una enfermedad autoinmune o el desarrollo del síndrome de ansiedad. Otros como los niveles de vitamina D3, todos sabemos que la vitamina D3 nos ayuda no solamente a la salud ósea, sino que también nos ayuda al sistema inmune, nos ayuda a regular inflamación, nos ayuda a dar energía a la mitocondria, al sistema cardiovascular, al sistema metabólico a través de la insulina. Así que estos niveles, cuando los tenemos en unos valores entre 50 y 70, estamos ayudando a estas pacientes a que esa inflamación esté más controlada. Anticuerpos antitiroideos, ¿por qué? Porque es la autoinmunidad más frecuente que yo veo, pacientes que tienen TSHs normales, les tomo los anticuerpos antitiroideos y tienen tiroiditis de Hashimoto, entonces hacerlos por regularidad. En el hemograma que me encuentro, leucopenias, eosinofilias y monocitosis. Hacer ecografías mamarias a estas pacientes por lo menos una vez al año y resonancia cuando ya estamos sospechando una ruptura. Hacer mamografía sí o no, pues yo he leído varios estudios, en unos dicen que se puede, pero otros dicen que no. Los que dicen que no es porque ellos no la recomiendan cuando las prótesis ya tienen más de 10 o 15 años, ya que durante el procedimiento de la mamografía se pueden generar rupturas. Eso me parece un poquito como más lógico. Entonces ya definen ustedes si se manda una mamografía o no, también dependiendo del tiempo de que tengan ellos las prótesis. En cuanto al linfoma anaplásico de células grandes, que ya les expliqué como la fisiopatología, tenemos que es más frecuente en las prótesis texturizadas. Estas eran las que yo tenía. Se genera en la cápsula, en ese tejido fibrótico. Hay una predisposición genética que ya lo vimos. Y el síntoma clásico es un seroma. Y a mí me pasó, fue muy curioso que al año de tener las prótesis formé un seroma que me dijeron, bueno, eso es producido por la cirugía. Recuerdo que me extrajeron 10 centímetros de líquido, lo mandaron a patología y era todo de células inflamatorias. Entonces, el seroma es el síntoma clásico. El tratamiento es explantación. Explantación es el término médico que se le da al procedimiento del retiro de las prótesis y esto se debe hacer, es una explantación en bloque. Y en el año 2022 que se descubre el linfoma anaplásico, también se encuentra otro cáncer, que es el carcinoma de células escamosas, que también se genera en la cápsula. Entonces aquí vemos el color amarillo es la prótesis, perdón. En este color verde que ustedes están viendo aquí es la cápsula que se forma, ese tejido fibrótico que se forma alrededor de la prótesis. Y este color verde que se ve afuera es el linfoma anaplásico o el seroma. Los síntomas, pacientes que tengan prótesis mamarias de silicona y empiecen a referirles a ustedes dolor, adenopatía o empiecen a decir se me están creciendo los senos, hay uno más grande que otro, esto no era así, toman ecografías o resonancias y ven que hay un seroma, hay que sospechar un linfoma anaplásico. Ya sabemos que el manejo casi siempre es quirúrgico si lo diagnosticamos a tiempo y generalmente no requieren ni quimio ni radio. Desafortunadamente yo tuve solo una paciente, ella vivía en Canadá, 35 años, madre de cabeza de hogar, y ella empezó con dolor en su mama izquierda, aumento de tamaño muy significativo, le hacían obviamente ecografías, veían que tenía un seroma, le mandaban analgésicos, le mandaron esteroides, ella seguía mal, luego empezó con adenopatías axilares y cervicales. Ella empieza a buscar en internet porque pues realmente la tecnología ha servido inclusive para muchas cosas. Ella misma se hace su diagnóstico que ella cree que tiene un linfoma, nunca le creyeron y cuando por fin la escucharon porque ella quería quitarse sus prótesis, ya ella tenía metástasis al hígado, a cerebro y a los 6 meses, a pesar de su tratamiento, falleció. Entonces esas son cosas que realmente no deberían de suceder.
¿Cuál es el tratamiento? La explantación con el retiro de la cápsula. Vemos aquí que sería la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que debajo de eso está todo ese proceso de inflamación crónico que se trae y que está generando un estado de autoinmunidad. Además, si nosotros llevamos estas pacientes y las diagnosticamos a este tipo de cirugía con esa inflamación, obviamente recuerden que durante el procedimiento quirúrgico van a tener un nuevo estímulo inflamatorio, que es la inflamación aguda. ¿Esto a qué va a llevar? A que colapse el sistema inmune, a que esas pacientes tengan recaídas de sus síntomas, empeoramiento de los síntomas o el desarrollo de enfermedades autoinmunes en el posoperatorio, porque yo a veces las he visto, no las conocía antes de la explantación, sino después, en donde ellas están más confundidas pensando, no era el síndrome de Asia que le hice a mi cuerpo. Entonces la idea es poder captar a estas pacientes antes y poder empezar a modular todo lo que no vemos a través obviamente de los ojos de la medicina convencional. Aparte de esto, nunca hablamos de las emociones. Ahora vamos a hablar de eso. Yo quiero mostrarles algo, que estas son unas prótesis de una paciente, tenían 15 años. Aquí vamos a ver estas prótesis en donde se ven lisas, íntegras ambas, pero observen las cápsulas. Esta es una cápsula, así se ve, un tejido fibrótico. Pero si ustedes observan esta otra prótesis, se ve como rugosa, como áspera. Estos son los exudados de silicona que tenía esta prótesis y no estaba rota. Y ustedes pueden observar cómo la cápsula que se formó es una cápsula realmente muy gruesa. Esto no se debe dejar en el cuerpo. Anteriormente, cuando se hacían los recambios, dejaban este tejido adentro del cuerpo para con ello pues poder volver a formar o hacer la reconstrucción. Se creía que esto se reabsorbía, pero ya ustedes saben que eso es un tejido inflamatorio. Aparte de eso es donde se desarrollan este tipo de procesos linfoproliferativos. Entonces, esto no se debe dejar. Por eso es que yo veo pacientes que empeoran después del recambio de prótesis porque han dejado las cápsulas. Estadísticas. Me van a preguntar cuáles son las estadísticas en Colombia y no las hay. Desafortunadamente, no las hay. La mayoría de estudios que tiene el doctor Yehuda son estudios que no son de grandes cohortes, pero que uno puede decir que una de cada 4 pacientes, según esos estudios, van a desarrollar un síndrome de Asia. La Asociación Internacional de Cirugía Plástica y Estética en el año 2023 dijo que 1.8 millones de mujeres habían hecho mamoplastia a nivel mundial y que en el año 2019 al 2023 se generó un aumento en el retiro de las prótesis del 46.3% porque manifestaban síntomas y que mejoraron sus síntomas el 80% de estas pacientes al año. Tratamiento, pues ya sabemos todo lo que tenemos que intervenir, la alimentación, el ejercicio, empezar a modular el estrés y empezar a mejorar los trastornos del sueño. Pero a nivel emocional se nos olvida que este paciente está sufriendo y que realmente uno se siente así, entrando a un túnel que yo lo llamo el túnel del miedo, que antes de esta cirugía, de este diagnóstico, empezamos a tener unos miedos como es el miedo a no saber, miedo a enloquecer, miedo a la soledad, miedo a enfermar, miedo a morir y miedo a no sanar. Y cuando ya nos dan el diagnóstico empezamos a tener unos nuevos miedos, como es miedo a la explantación, miedo a la deformidad, porque realmente a veces se refiere muy mal a nosotras en este término, vas a quedar deforme, vas a quedar plana, como unos huevos fritos, y entendamos que si recurrimos a esta cirugía es porque había algo de nuestro cuerpo con lo cual no nos sentíamos cómodas, había algo también que trabajar. Miedo a no verme, miedo al aceptarme, miedo al cambio, miedo al que dirán y miedo a dejar ir. Recuerden que el paciente que estamos atendiendo tiene todas estas cantidades de miedos. El tratamiento debemos activar procesos de desintoxicación, rehabilitar nuestro sistema digestivo, sistema nervioso, modular la inflamación y el sistema inmune y reponer deficiencias de minerales, vitaminas, etc. La alimentación todos sabemos que es la clave y el pilar fundamental. Hay múltiples dietas y cada dieta va a ser dependiendo de cada paciente porque hay que individualizarlo, pero debemos de retirar todos aquellos alimentos que sean inflamatorios. Aquí tenemos alimentos que se van a generar más inflamación, como es el gluten, la caseína, las solanáceas, proteínas de la dieta como el huevo, la carne de cerdo y los mariscos, leguminosas por la carga de lectinas y todo lo que tiene que ver con ultraprocesados. Esto se retira por un tiempo y uno va evaluando al paciente. Inicialmente yo lo hago durante 6 semanas y luego nos volvemos a ver y estamos todo el tiempo revisando qué otros síntomas hay e individualizando esos cambios en la alimentación.
Tenemos que restablecer ese sistema digestivo. Recordemos que la barrera intestinal es importante. La mayoría tienen una permeabilidad intestinal, ya tienen disbiosis, hay una alteración del equilibrio ácido-base y también se ha perdido el pH del estómago, que debe estar entre 1 y 2. Tenemos que volver a recomponer ese sistema nervioso entérico y recordar que nuestro sistema inmunológico está en el intestino el 80%. La interacción entre esa microbiota y el sistema inmune es bidireccional, nos va a mantener la homeostasis de las mucosas y la salud de las mismas. El sistema inmune va a trabajar en relación con muchos sistemas a nivel homeostático, como el sistema nervioso y el sistema endocrino. Y una adecuada comunicación neuroinmunoendocrina va a permitir una integridad y nuestra salud. A nivel de esas mucosas se genera una inmunotolerancia, en donde esa mucosa va a poder reconocer, obviamente, fenómenos antigénicos y va a distinguir patógenos potenciales, microbiota saprofítica propia y permite que tengamos una exposición continua a antígenos de la dieta sin desencadenar una respuesta inmunológica. Esa barrera intestinal, cuando está íntegra, nos va a ayudar a mantener la homeostasis, a absorber y asimilar nutrientes, a impedir el paso de toxinas, patógenos o alimentos sin digerir, también a regular la inflamación y asegurarnos que se ocurran esas respuestas o reacciones protectoras frente a desequilibrios químicos o microbianos. Nuestra microbiota, 100 trillones de microorganismos que nos ayudan a mantener la barrera inmunológica, asimilación de nutrientes, equilibrio metabólico y su relación con el sistema nervioso. Pero también la microbiota va a ayudar al sistema inmune, ¿cómo? Manteniendo el trofismo de la capa de mucus, estimulando la proliferación de células inmunes, aumentando la actividad fagocítica de los macrófagos, desarrollo y diferenciación de órganos linfáticos, induciendo la producción de citoquinas que va a modular la respuesta TH1, TH2 y estimular la producción de anticuerpos como la inmunoglobulina A, que nos va a inhibir la adherencia de patógenos a la superficie de la mucosa. Hay factores de la dieta que van a alterar la microbiota, como comer siempre lo mismo, los ultraprocesados, los azúcares, el uso de antibióticos, antiinflamatorios, pesticidas, tóxicos y el estrés, mientras que hay otros que nos van a ayudar a mejorar la diversidad, como los vegetales, las frutas, la fibra, la alimentación variada, el sueño, el ejercicio, la actividad al aire libre y la interacción con las mascotas. En cuanto a la homeopatía, todos nosotros tenemos un arsenal muy grande y sabemos que no manejamos protocolos porque cada ser es un individuo distinto, pero estos son los que más frecuentemente yo uso: el árnica, la nux vomica, la pulsatilla, el chelidonium, el heparsulfur, la escrofularia, el rus toxicodendrum, la belladona, el licopodium, la ignatia y el arsenicum album. Estos los utilizo casi siempre. Después de la explantación ya tengo otros, como son por ejemplo la silicia y nosodes de silicona, que ya se encuentran también disponibles. Casi siempre después de la explantación se los dejo por un año. Tenemos también otros manejos complementarios como son las sales de prana, que nos van a ayudar a hacer quelación de metales pesados, el ácido alfa-lipoico, que nos ayuda a hacer quelación, nos ayuda a restablecer la mitocondria, es un gran antioxidante y nos da soporte para el hígado. El glutatión, soporte de hígado. Tenemos resveratrol, vitamina C, coenzima Q10, la vitamina D3, probióticos, silimarina, cardomariano, plantas adaptógenas y la cúrcuma. Y este es un caso que les voy a presentar porque yo fui la paciente cero. Realmente cuando a mí me diagnostican desde la medicina integrativa, que agradezco, empecé a modular toda esa inflamación y el estado de autoinmunidad. Esta soy yo, tuve implantes texturizados por 19 años. Los síntomas que me acompañaron en 19 años fueron mastalgia, adenopatías axilares, condritis, dolor interescapular, colon irritable. Tenía una preexistencia que era el estreñimiento, gastritis, reflujo, intolerancia alimenticia, dismenorrea, caída del cabello y fatiga crónica. ¿Qué enfermedades asociadas tuve? Endometriosis e infertilidad en el año 2011, adenoma de tiroides en el año 2014, tengo una hemitiroidectomía derecha, artritis reactiva, eritema nodoso y colitis ulcerativa, todas aparecieron en diciembre del 2020. Estuve mes y medio hospitalizada en casa, empecé a hacerme todo el arsenal, todo el vademecum que yo tenía disponible para modular esa inflamación. Los laboratorios me hicieron múltiples exámenes que yo ni conocía realmente, pero los únicos que salían con algo eran los SANAS, con una dilución muy baja en 1,80, tenía una leucopenia, tenía una PCR en 250, una BSG en 190. Me hicieron el marcador HLA27, que afortunadamente salió el resultado 2 meses después, cuando yo ya no tenía síntomas. Me salió positivo.
Entonces ahí vemos como si hay un estado de predisposición genética. A la fecha yo no tengo absolutamente nada, ni de artritis, ni de eritema, ni de colitis. Estoy completamente sana. ¿Qué utilicé? Una dieta autoinmune y antiinflamatoria, medicamentos bioreguladores a baja dosis, árnica montana, escrofularia, nux vomica, cúrcuma, cardo mariano, plata coloidal, probióticos, plantas adaptógenas, nutracéuticos como glutamina, vitamina D, enzimas digestivas, glutatión y sueros ortomoleculares de vitamina C alternados con glutatión. Estas son unas estadísticas propias de mi consultorio, en donde hasta el día de hoy, desde el año 2021, no solo veo pacientes de síndrome de Asia porque veo otras patologías, llevo 775 pacientes vistas en edades entre los 28 y los 73 años, con implantes mamarios el 92%, biopolímeros el 8%, implantes y biopolímeros el 12%. De estas, 70 son explantadas y 25% ya tienen algunas cirugías de retiro de biopolímeros, que ya sabemos que ellas van a tener muchas cirugías porque no se pueden retirar de forma completa. Aparición de síntomas, mire, característico de 0 a 3 meses de colocado el adyuvante, 3%, entre 1 y 5 años el 17%, de 5 a 10 años el 25% y más de 10 años el 55% empiezan a generar síntomas. Síntomas asociados, mírenlos, aquí están: caída del cabello, fatiga crónica, mialgias, artralgias, trastornos cognitivos, estreñimiento, diarrea, ansiedad, disnea, neblina mental, síndrome de intestino irritable, urticaria, insomnio, depresión, cefaleas y edemas. Factores predisponentes, yo les indago mucho sobre preexistencias, cómo era su estilo de vida para poder guiarlo. Solo el 4.3% de todas las que he visto tienen antecedentes familiares. Algunas tenían alergias antes de la cirugía, otras estreñimiento, otras se les desarrollaba los síntomas después de la vacunación del COVID, 77% me parece algo alto. Otras se incrementaron los síntomas después de infecciones por COVID, el 63%. Fibromialgia antes de la cirugía el 8%, enfermedades autoinmunes el 7%, tiroiditis de Hashimoto el 4%, artritis 5.3%, lupus el 3%, psoriasis el 2%. Estas enfermedades autoinmunes las tenían antes de la cirugía. Pregunté sobre eventos emocionales traumáticos que hubieran desencadenado los síntomas o los hubieran incrementado el 15% y algunas tenían endometriosis el 5%. ¿Qué enfermedades autoinmunes son más frecuentes las que yo veo en relación a los implantes? La tiroiditis de Hashimoto el 35%, artritis reumatoidea el 30%, síndrome de Sjögren el 27%, esclerosis múltiple 3%, cistitis intersticial 5%, esclerodermia el 2% y miastenia gravis el 1%. Esto es algo que se nos olvida a los médicos. Por favor, la empatía y el acompañamiento. Ustedes no se imaginan cuando uno se encuentra en ese túnel del miedo, qué es lo que más necesita uno: un abrazo. No que lo traten mal, no que le digan todo lo que le va a pasar, como esas palabras tan fuertes. Nosotros, como médicos y sanadores, empezamos a sanar la salud de nuestros pacientes desde cómo nos expresamos y cómo les damos la información a ellos. Esto es muy importante. Definitivamente, solo quien lo vive es quien lo entiende, y esto yo lo dejo es porque así me sentía yo. Yo pensé que tenía una enfermedad autoinmune, pero más que autoinmune yo pensaba tengo una enfermedad huérfana porque no me aparece nada, que voy a tener. Uno se siente en una oscuridad y en una soledad que ustedes no se alcanzan a imaginar, y peor cuando tiene uno el pensamiento médico, peor. Pero definitivamente, después de estar en esta zona tan gris y tan oscura, pasé a esto. Este es un arbolito que hay al frente de mi casa, y realmente este árbol floreció 3 años después de yo estar explantada, y así es como uno se siente. Uno vuelve a vivir, vuelve a florecer. Y no todo es tan malo en la enfermedad. Todos sabemos que la enfermedad llega con un propósito, llega con una transformación. Para mí fue muy importante. Yo di gracias a Dios porque a través de la enfermedad voy a dejar un legado, que es llevar esta información, y esto lo pude plasmar en mi libro, mi historia, que se llama Síndrome de Asia, de médico a paciente, porque realmente dejé la comodidad de la silla de mi escritorio para pasar al lado contrario de ese banquillo tan terrible que es ser uno paciente, con todos los miedos, con todas las angustias, con todas las dolencias físicas. En este libro yo narro mi historia, pero también le explico a los pacientes en una forma clara y en un lenguaje claro qué pasa con su cuerpo y qué hacer desde la medicina integrativa para recuperar la salud acompañado de la explantación. Conclusiones: los implantes mamarios no son para toda la vida, recordémoslos. Son dispositivos médicos categoría 3 de alto riesgo.
No todas van a desarrollar la enfermedad por implantes mamarios, por eso es importante hacerles un seguimiento y explicarles lo que puede suceder. Se produce un estado de inflamación crónica persistente, o sea que no todas están sanas y algunas llegan muy inflamadas a este tipo de cirugías. Se debe de hacer seguimiento continuo. Cuando ustedes tengan pacientes con prótesis, estarles haciendo seguimiento con Lozana, ecografías, y si ven que algo empieza a cambiar, pues inmediatamente recomendar la explantación. Yo esta pregunta se la hice al doctor Yehuda, ¿a quién recomendar la explantación? Porque no tienen síntomas, hay una inflamación crónica, pero no se ha afectado. Y él fue muy enfático porque él me dijo a todas, tú no puedes esperar que se colapse un sistema inmunológico, que se dañe, que se genere una enfermedad autoinmune para poder intervenir, y tiene la razón. Las mujeres con implantes mamarios a menudo van a necesitar al menos una o más cirugías. A mí me dijeron que era para toda la vida y yo le tengo terror a las cirugías, pero ya sabemos que en algún momento se las van a querer quitar estas prótesis, o porque se aburrieron, o porque ya no se sienten cómodas, o porque ya era el tiempo. Entonces, explicarles muy bien si ellas van a hacer este tipo de cirugías, que esta no va a ser la única cirugía y que la cirugía de reconstrucción es algo mucho más grande y tiene mayores costos. Con toda esta información que yo le estoy brindando a la comunidad médica, no es con el ánimo de satanizar las cirugías de implantes mamarios, ni atacar a algún tipo de colegas, mucho menos. La idea es que nosotros informemos lo que puede llegar a suceder si se decide llevar a una paciente a este tipo de cirugías, o si la paciente toma la decisión, explicarle. Esa es nuestra misión como médicos, explicar, así como decimos, el tabaco es nocivo para la salud. Mira, si tú te vas a colocar unas prótesis, esto es lo que puede llegar a suceder. O si ya las tienen y llegan a nuestro consultorio, decirles, mira, esto puede llegar a suceder, piénsalo. Si ya tienes síntomas inespecíficos y no sabes qué tienes, puedes empezar a sospechar que son las prótesis. Esto es lo que debemos de hacer sin llegar a satanizar este tipo de cirugías, porque realmente a veces se necesitan también. Bueno, muchísimas gracias. Creo que completé la hora, no me pasé. Muchísimas gracias a todos. Y si tienen alguna duda, si quieren que les comparta los artículos que tengo, ahí está mi correo, está mi teléfono. Estoy aquí para lo que ustedes necesiten. Bueno, doctora Ana Milena, encantada de escucharte. Cada vez, yo te he escuchado a veces con esta presentación y cada vez la enriqueces y la enriqueces. Gracias por ser testimonio. Gracias por, en un buen sentido, poner la cara, pero sobre todo por ser semilla para que las otras mujeres o los otros seres que están ahí necesitando conocer esta información la puedan aproximar. Vamos a entrar a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, aquí hemos ido anotando algunas. Hicieron observaciones muy importantes, creo que la doctora Ana Milena las ha ido revisando. Y bueno, entonces aquí había una pregunta para la doctora. Permítame un tico, ya me ubico acá. Ya lo respondió también. Señora, Rodrigo ya lo respondió. listo, muy bien. Entonces uno era sobre si había alguna manera o cómo se mejoraba la permeabilidad intestinal además de la alimentación, doctora Ana Minela. Activarle el micrófono, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí. Listo, sí. Bueno, hablar de cómo restablecer la permeabilidad intestinal, eso es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Lo primero que hay que hacer es que tenemos que empezar a eliminar todo lo que es tóxico. Empezamos a eliminar alimentos que me estén generando esa permeabilidad. Empezamos también a eliminar patógenos. Si el paciente tiene un SIBO, también hay que controlar el SIBO. Pero también tenemos que empezar a trabajar desde ese estilo de vida, porque si el paciente está con muchísimo estrés, tenemos que empezar a regular esas emociones, a mejorar la parte como de sedentarismo. Entonces, el primer paso sería eliminar todo lo que esté llevando a esa permeabilidad intestinal. El segundo paso es empezar a reparar esa barrera. Entonces, ahí empezamos a utilizar nutracéuticos también, utilizamos homeopáticos. Y empezamos a restablecer el pH del estómago, que tiene que ser un pH entre 1 y 2. Empezamos a reponer con enzimas digestivas, empezamos a dar en ese momento ya vitaminas.
Y por último, el último paso que yo hago siempre es reinocular probióticos. Yo voy dando ciclos de probióticos, pero todo esto se va haciendo como un paso a paso. Y recuperar, obviamente, la barrera intestinal no es de la noche a la mañana. Hay que explicarle al paciente, empezar con la alimentación y empezar a trabajar todos estos procesos al tiempo para poder restablecer como las funciones. También empezamos a dar soporte también con plantas adaptógenas para regular y modular el eje intestino-cerebro. Básicamente, yo lo manejo de esa manera. Bueno, estamos mirando si hay más preguntas. Creo que también otra pregunta fue sobre el libro. Ya también ya las respondiste. Miremos a ver si hay algo más. Si alguno está interesado también en Ames Vida, les vamos a mandar el link y el contacto para los que quieran pertenecer. También es una sociedad muy activa como la nuestra. De alguna manera yo pienso que esto es crear fuerzas para poder eh, enseñarle al paciente, integrar al paciente y que el paciente pues se sienta apoyado y acompañado con la información que nosotros vamos teniendo.